las 16:30 vamos a dar inicio a nuestra segunda clase de Biología 2017. Espero que vengan con con muchas ganas para esta clase y vamos a empezar. Chicos, recuerden que cada pregunta que tengan, por favor anotarla y luego al final de la clase respondemos las dudas, así no me distraigo con el chat porque soy bastante dispersa. Así que vamos a empezar. Hoy lo que vamos a ver en biología es bioelementos y biomoléculas, además de carbohidratos y lípidos. La próxima clase ya ahondaremos más en otras biomoléculas importantes para la célula. Entonces, partiendo con nuestro primer tema, los bioelementos y las biomoléculas corresponden a elementos y moléculas, por supuesto, que se encuentran formando parte, ya sea estructuralmente, funcionalmente o de cualquier otra forma de los seres vivos. Entonces tenemos los bioelementos y biomoléculas primarios que abarcan el 96% del peso seco de un ser vivo y corresponde al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los secundarios forman parte del 3,9% del peso seco de un ser vivo y corresponden, por ejemplo, a calcio, sodio, potasio, cloro, yodo, magnesio, hierro y otros más, que participan directamente de algunas funciones vitales, por ejemplo, la respiración, el impulso nervioso, etc. ¿Qué más? Los oligoelementos que se necesitan en muy bajita cantidad, 0,1%, pero son indispensables para la vida, como el zinc, el molibdeno, el silicio, etc. Entonces, las biomoléculas inorgánicas son aquellas moléculas que requiere nuestro cuerpo, pero que no poseen carbono dentro de su estructura. Recuerden, es importante esta diferencia entre moléculas orgánicas e inorgánicas. Las moléculas orgánicas todas tienen carbono en su estructura, mientras que las moléculas inorgánicas no poseen carbono en su estructura, excepto dos moléculas que son sumamente importantes, que son la excepción a la regla, que corresponden al dióxido de carbono, CO2, y al metano, CH4. Ambas moléculas son inorgánicas, pero están formadas dentro de su estructura por átomos de carbono. Ahora bien, las biomoléculas inorgánicas más importantes del organismo son primero el agua, ¿cierto? Que abarca el 70% más o menos del peso de un organismo. Karen, más lento. Ok, vamos a ir más lento, vamos a ir paso por paso. El agua abarca el 70% del peso de un organismo y cumple múltiples funciones gracias a todas las propiedades que tiene esta molécula, ¿cierto? El agua tiene un alto calor específico, por ejemplo, que permite que nuestro cuerpo mantenga una temperatura corporal estable. También es la principal fuente, o en realidad es el principal ambiente donde se llevan a cabo todas las reacciones químicas del organismo. El metabolismo se lleva a cabo dentro de toda esta gran cantidad de agua que tenemos en nuestro organismo. Las vitaminas, por su parte, son moléculas, oligoelementos principalmente, que se necesitan en muy baja cantidad, que no se consumen, no se degradan cuando las utilizamos en la acción metabólica y regulan principalmente la acción enzimática, ¿sí? Funcionan como cofactores o como coenzimas. Los gases también son muy importantes y son fuentes inorgánicas que participan directamente de la función respiratoria en todos los seres vivos aeróbicos y además también participan de la fotosíntesis en los organismos autótrofos. Utilizamos oxígeno, utilizamos nosotros solo el oxígeno principalmente y las plantas utilizan el oxígeno y también el dióxido de carbono. Y las sales minerales, que corresponden a los elementos inorgánicos que también necesitamos en baja cantidad, que participan principalmente de la función nerviosa y de la función muscular. Por ejemplo, el calcio, el sodio y el potasio participan de la contracción muscular y también de la conducción del impulso nervioso. Entonces, es importante que recuerden que dejemos ahí que las moléculas inorgánicas son sin
átomos de carbono dentro de su estructura y que corresponden a estas 4 grandes ramas que les acabo de mencionar. Las biomoléculas orgánicas, que son las que nos convocan hoy día a esta clase, son moléculas todas formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos 4 tipos de biomoléculas, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, tienen dentro de su estructura estos 3 elementos que son indispensables para cualquier biomolécula orgánica. Las proteínas y los ácidos nucleicos tienen además otros elementos como el fósforo en el caso de los ácidos nucleicos y el azufre en el caso de las proteínas. Por eso, en la primera diapositiva yo les mencioné que parte de los bioelementos más abundantes dentro del organismo corresponden también, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, al fósforo y al azufre. Entonces, vamos con los glúcidos primero, que son un grupo bastante heterogéneo, tenemos bastante diversidad en realidad. Y los glúcidos son biomoléculas que, por supuesto, están compuestas, como ya les dije, por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen una proporción de carbono, hidrógeno y oxígeno de 1:2:1, por lo tanto tiene una alta cantidad de oxígeno y eso permite que sean solubles en agua. Por ejemplo, no todos los azúcares son solubles en agua, sino que los simples sí se disuelven en agua, como la miel, como el azúcar. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de azúcares de acuerdo a su complejidad estructural. Tenemos entonces, por ejemplo, aquí una imagen de frutas, ¿cierto?, que tiene azúcares, que es el azúcar conocida como fructosa, que es un monosacárido. La miel también tiene en su estructura un monosacárido, pero en este caso hablamos de la glucosa. Y más allá tenemos un conjunto de dulces, ¿verdad?, que poseen azúcar. Y en este caso tenemos la sacarosa, que es la azúcar refinada de mesa, la que se le agrega al té, al café, a los pasteles, etc., que corresponde no a un monosacárido, sino que a un disacárido. También nos vamos a encontrar con glúcidos que son mucho más complejos y que son de difícil digestión, lo que permite que nuestro organismo vaya sacando de a poquito la glucosa y la vaya utilizando a medida que se necesita. No se preocupe, Daniela, acabamos de empezar, ¿sí? Lo que le falte, que no deben ser más de 10 minutitos, usted los ve después en YouTube. Los tipos de glúcidos, ¿cierto?, los podemos diferenciar de acuerdo a la cantidad de monosacárido en este caso, pero la cantidad de monómeros que se presentan en su estructura. Un monómero, haciendo referencia a la química, es la unidad básica de una macromolécula o de un polímero. Y el polímero es un conjunto de monómeros que son cada uno idéntico al otro. En este caso, en el caso de los glúcidos, el monosacárido se denomina, o sea, el monómero se denomina monosacárido y es una sola estructura, como la que vemos acá. La glucosa es un monosacárido de 6 átomos de carbono, o sea, podríamos decir que es una hexosa. La galactosa también tiene una cierta cantidad de átomos de carbono y la fructosa tiene otra cantidad de átomos de carbono. Habitualmente se distribuyen de forma cíclica, formando anillos. Y estos anillos son los que se unen entre ellos para formar estructuras mucho más grandes. Ahora, los disacáridos, como aparece acá arriba, es la unión de 2 monómeros, de 2 monosacáridos, a través de un enlace por condensación, como podemos ver acá. La glucosa, que es un monómero, un monosacárido, se puede unir con la fructosa. ¿Cómo? A través de una reacción química de condensación. ¿Qué significa esto? Que ese grupo alcohol OH junto con ese átomo de hidrógeno forman una molécula de agua que es extraída de este enlace y el enlace se forma entre ambos monosacáridos formando un disacárido, por eso di, de 2. Y ese disacárido tiene
un monómero de glucosa y un monómero de fructosa y forma la sacarosa. La sacarosa, como ya les dije, es el azúcar de mesa. El oligosacárido es un polímero, pero que tiene hasta 10 monómeros, por lo tanto va a ser un azúcar más grande, pero no es tan bueno consumirlo como los polisacáridos. Siempre es mucho mejor consumir polisacáridos en la dieta que monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos. Entonces, un polisacárido es aquel que está formado por muchos monosacáridos de la misma índole. Por ejemplo, arriba tenemos el almidón, que es un azúcar compleja que tiene cierto enlace que a nosotros nos permite su degradación, por lo tanto nos sirve como alimento. El almidón es producto de la síntesis de hidratos de carbono o de glúcidos o de carbohidratos que se lleva a cabo dentro de los autótrofos, dentro de los productores que corresponde a la fotosíntesis. Entonces, esta molécula es la que las plantas utilizan para almacenar toda la energía que fabrican durante la fotosíntesis y que nosotros luego utilizamos como alimento. Está formada por monómeros de glucosa y con un enlace de tipo alfa. Ahora, abajo, al medio en realidad, vemos otra cadena larga de glucosas, pero en este caso el enlace es de tipo beta. ¿Cuál es la diferencia? La distribución de los átomos dentro de cada monosacárido de glucosa. La diferencia grande que hace este enlace es que en este caso la celulosa nosotros no podemos digerirla y nos sirve a nosotros en nuestra dieta como fibra. Es parte de las paredes celulares de las células vegetales y también está formada por monosacáridos de glucosa. Acá abajo tenemos también glucosas, aunque se vean distintos, pero es porque achiqué la imagen. Y estas glucosas, a través de otro tipo de enlace que también es beta, forman la molécula denominada quitina. Y la quitina se encuentra formando parte del exoesqueleto de los insectos. Y también forma parte de la pared celular de las células de hongo. Recordemos que los hongos no son plantas ni son animales, por lo tanto tienen otro tipo de biomoléculas y en este caso tienen esta, la quitina. Entonces, tenemos el almidón, la celulosa, la quitina y además el glucógeno, que no puse la imagen, pero es muy parecido al almidón y es la molécula de reserva de los organismos animales. Nosotros comemos glucosa y esa glucosa se guarda en forma de glucógeno. Las plantas fabrican glucosa y la almacenan como reserva en forma de almidón. Es un homólogo. ¿Qué más? Los glúcidos todos tienen dentro de su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno. Y además su función es principalmente energética, aunque forme parte de algunas estructuras, su función es principalmente energética y no estructural. Porque nuestra célula utiliza la energía de los glúcidos como energía primaria, es nuestro combustible más importante. Si bien dentro de nuestra dieta nosotros incorporamos proteínas, vitaminas, minerales, lípidos, la energía primaria se obtiene a partir de los glúcidos. Cuando los glúcidos no están presentes, por ejemplo en estas dietas locas de ausencia de carbohidratos, la energía se obtiene a partir de los lípidos, que es un metabolismo mucho más lento y es un metabolismo mucho más complejo, por lo tanto, la célula se cansa más al obtener energía de los lípidos. Ahora, hablando de los lípidos, tenemos tres tipos principalmente. Los lípidos que son saturados, los poliinsaturados y los monosaturados. Los monoinsaturados en realidad, que corresponden a diferencias estructurales dentro del lípido, pero que se relacionan con nuestra alimentación,
cuáles son más saludables y cuáles son menos saludables. Los lípidos saturados son aquellos que no tienen dobles enlaces dentro de su estructura, como lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, son sólidos a temperatura ambiente. Podemos encontrarlo en todas las grasas animales. Las mantequillas, las margarinas, las mantecas corresponden a lípidos saturados. Son muy perjudiciales para la alimentación y para la nutrición del organismo. Los lípidos poliinsaturados son aquellos que tienen varios enlaces dobles y son líquidos a temperatura ambiente por esta fluidez que le entrega los triples y dobles enlaces. En este caso tenemos como ejemplo el omega 3 y el omega 6. Los monoinsaturados tienen solo un doble enlace y también son líquidos a temperatura ambiente. Ambos, los dos últimos, monoinsaturado y poliinsaturado, corresponden habitualmente a grasas que encontramos en los pescados, en los aceites vegetales y en todos los alimentos vegetales que podemos consumir, por ejemplo la palta. Dentro de los lípidos tenemos un grupo muy heterogéneo. No podemos agruparlos como agrupamos a los glúcidos, donde teníamos monosacáridos, polisacáridos, disacáridos, porque estaban formados por una estructura en común. En el caso de los lípidos no funciona de esa manera. El monómero podemos considerar que es el ácido graso, pero no todos los lípidos tienen ácidos grasos dentro de su estructura. Tenemos otros lípidos que no van a tener este monómero en su interior y van a tener otra estructura. Pero, al ser tan heterogéneos, los dejamos dentro de los lípidos. La función es energética, pero energética de reserva. Eso es sumamente importante que lo tengan presente porque no solamente sirve para energía, sino que además es estructural principalmente y además aislante. Debajo de nuestra piel y debajo de la piel de los mamíferos existe una capa de material graso que corresponde a células grasas, adipocitos, que almacenan este lípido y lo mantienen ahí para aislar la temperatura ambiental. Estructural principalmente porque forma parte de las membranas biológicas, forma parte de los fosfolípidos. Y la función energética que corresponde a los triglicéridos que se almacenan principalmente en el tejido adiposo y que es una reserva para poder utilizarla en algún momento cuando haga falta glúcidos. Pero no olvidar, el organismo siempre va a preferir utilizar glúcidos que utilizar lípidos. Ahora, una fuente de donde nosotros podamos obtener estos lípidos corresponde a la manteca, que es saturada, por lo tanto no es una buena fuente de ácidos grasos, y los frutos secos, que es una de las mejores fuentes para consumir estos ácidos grasos que son indispensables también. Piensen, ¿qué haría nuestro cuerpo si no tuviéramos la posibilidad de recibir lípidos? ¿De qué manera se fabricarían nuevas membranas biológicas? No podríamos fabricar nuevas membranas biológicas, por lo tanto es indispensable que lo consumamos también. También la clasificación, como les dije, es muy heterogénea y podemos encontrar triglicéridos, fosfolípidos y esteroides, que son tres tipos de lípido diferente. No es que uno integre al otro como lo vimos con los glúcidos. Los glúcidos tenían una característica especial donde partíamos con un monosacárido, seguíamos con 2, seguíamos hasta 10 y después seguíamos hasta miles. Acá no. Los triglicéridos tienen ácidos grasos, los fosfolípidos también y los esteroides no lo tienen. Me preguntan, profe, ¿los lípidos tienen lípidos? ¿Cómo los lípidos tienen lípidos? Si los lípidos son lípidos. Roberto, digo, ¿los lípidos tienen fósforo? No, los lípidos no tienen fósforo, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero en este caso tenemos una proporción donde el hidrógeno y el oxígeno no se encuentran en una proporción de 12:1. Por lo tanto,
la molécula de lípido va a ser insoluble en agua. Todos estos lípidos, tanto los triglicéridos, los fosfolípidos como los esteroides, tienen la característica de ser hidrofóbicos, ¿sí? Repelen el agua. Yo no sé, ¿me están poniendo atención o no están poniendo atención? Porque si no, después están preguntando de nuevo y biología tiene harto contenido. Les recuerdo. Diego. Podemos clasificar de todas formas a los lípidos en dos grandes grupos, los saponificables y los insaponificables, ¿sí? Los saponificables agrupan a los lípidos simples, como las grasas neutras, como los triglicéridos y las ceras, y los complejos, como los fosfolípidos y los glucolípidos. Mientras que los insaponificables corresponden a esteroides como la cortisona, el colesterol HDL y el LDL, cualquiera de los dos, y los terpenos, que son los carotenos, que es un pigmento, ¿cierto? El pigmento que tienen las zanahorias, y la vitamina A. Corresponden a lípidos insaponificables. ¿A qué hace referencia el saponificable e insaponificable? A si son capaces de transformarse en jabón, por ejemplo. Reaccionando con hidróxido de sodio, si pueden transformarse en jabón. Rosalinda, el otro chat sí puede que haya sido mejor, pero si todos están hablando al mismo tiempo, hacen que se me vaya la idea y además no alcanzo a responderle. Esperen hasta el final. ¿Sí? El ácido graso saturado, aquí tengo el dibujito, y sí, era mejor el otro chat. El ácido graso saturado, como pueden observar, tenemos arriba, ¿cierto?, el grupo de oxígeno. Fíjense que tiene solamente 2 átomos de oxígeno esta cadena. Tiene mucho carbono y tiene mucho hidrógeno. Es una cadena hidrocarbonada. Y el oxígeno está muy en baja cantidad. Fíjense que el ácido graso saturado, no tiene dobles enlaces. En cambio, el ácido graso insaturado o no saturado tiene dobles enlaces dentro de su estructura. A ver, Fran Velázquez, el año pasado dijo que sí tenían fósforo. No, Fran, los ácidos nucleicos tienen fósforo. El ADN, el ARN, el ATP tienen fósforo. Pero no porque se llamen ácidos nucleicos, tienen que ser lo mismo que los ácidos grasos, recuerda. No porque ambos empiecen con ácidos son lo mismo. Entonces, el ácido graso no saturado tiene dobles enlaces. Los triglicéridos corresponden a uno de los tipos de lípidos. Estos triglicéridos se forman de esta manera. Tenemos 3 cadenas de ácido graso y una cadena de glicerina que los une a los 3. Por eso se llama triglicérido. Corresponden obviamente al tejido adiposo, como se los dije en un principio, y además son aislantes térmicos. Se agrupan debajo de la piel formando el tejido adiposo. Y por supuesto tienen función de reserva energética, ¿sí? Se agrupan en el rollito, en todos los espacios donde pueda entrar algo de tejido adiposo, ahí se van a almacenar. Ahora, respecto a los fosfolípidos, este fosfolípido no es considerado un lípido primario. Por lo tanto, el lípido primario que tiene este fosfolípido corresponde a las cadenas de ácidos grasos y al glicerol, que corresponde a una glicerina. En este caso, fíjense que el triglicérido tenía 3 ácidos grasos, mientras que el fosfolípido tiene solamente 2 ácidos grasos, 2 cadenas. Se unen a través del glicerol a un grupo fosfato y a un grupo colina, que termina dando el fosfolípido, ¿sí? Pero eso no significa que el fosfato esté dentro del lípido, porque el lípido es el ácido graso.
Y en el ácido graso yo tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. Solo el fosfolípido, dentro de este gran grupo, va a tener presente un grupo fosfato. Y eso lo hace especial, por supuesto. Gracias a este tipo de asociaciones es que se forman las membranas biológicas. Importante, dentro de los fosfolípidos, acá está, tenemos la cabeza que es polar, por lo tanto, tampoco puede ser considerada parte del lípido porque al ser polar ya se escapa a la característica más importante del lípido, que es ser hidrofóbico. El fosfolípido está formado por la cabeza polar, ¿cierto?, que tiene el fosfato, además tiene el grupo glicerol y la parte lipídica de este fosfolípido está formado por dos cadenas que son no polares, es decir, hidrofóbicas. Tenemos una cadena de ácido graso saturado y una cadena de ácido graso insaturado. Entonces nos vamos a encontrar con una disyuntiva dentro del fosfolípido. Tenemos una sección que es polar o hidrofílica, ¿cierto? Le gusta el agua. Y una zona que es hidrofóbica o apolar, que no se mezcla con el agua, es hidrofóbica, no le gustan mezclarse con el agua. Entonces, en una membrana celular, nos vamos a encontrar con que los fosfolípidos se encuentran de esa manera distribuidos, formando bicapas. Una bicapa va a permitir que las colas hidrofóbicas permanezcan al interior, mientras que las cabezas hidrofílicas permanecen al exterior en contacto con la zona extracelular y la región intracelular, que ambas tienen agua. Recordemos que somos más de un 70% de agua, ¿verdad? Ahora bien, los esteroides corresponden a 4 anillos formados por carbono y están unidos entre sí. Fíjense que en este caso no tenemos un monómero como el ácido graso, solamente son anillos, ¿cierto? Son ciclos formados por átomos de carbono y que están unidos. Además de una cadena lateral hidrocarbonada, o sea, también con carbono e hidrógeno. Prácticamente sin oxígeno, fíjense. Oxígeno ahí tengo un oxígeno, otro, pero al otro lado tengo más en la cortisona y en la vitamina D tengo poquito también. Esto hace que sean no polares, que sean hidrofóbicos. Ahora, como lo decían recién, el colesterol corresponde a un lípido esteroidal, tal y como aparece acá, ¿cierto? Ese es el colesterol. Y el colesterol es el precursor de las hormonas sexuales, por lo tanto es sumamente relevante. Y además también participa de la producción de hormonas que se fabrican en la glándula suprarrenal, como el cortisol. En este caso, en las membranas plasmáticas también encontramos el colesterol, pero es un colesterol bueno, ¿cierto? Es un colesterol que fabrica nuestro cuerpo. Y este colesterol es indispensable para limitar la fluidez, o sea, aumenta la rigidez de las membranas plasmáticas. Deben recordar que los fosfolípidos tienen la característica o la capacidad en realidad de moverse dentro de la membrana. Por eso la membrana es un mosaico fluido, ¿cierto? Ese es el modelo de membrana que hasta el día de hoy se maneja. Es fluida, además es un mosaico, por lo tanto, tiene los fosfolípidos en gran cantidad, tiene proteínas en su interior para el transporte de sustancias y además tiene colesterol en algunas ubicaciones para limitar la fluidez, para que no se desarmen las membranas plasmáticas por cualquier cosa, sino que mantengan su forma y su rigidez. Ahora, el colesterol siempre se tiende a hablar de él a partir de la nutrición.
Entonces podemos observar aquí que tenemos el colesterol malo o LDL, significa que tiene baja densidad, y es el que termina acumulándose en las arterias y termina bloqueando el flujo sanguíneo. Mientras que el colesterol bueno regula el almacenamiento del anterior, o sea, a mayor de este tengo menor de este, y promueve además la excreción de él. Podríamos decir que se une al colesterol malo y lo arrastra hasta que es eliminado. Algo que no haya quedado claro hasta el momento para que vayamos a la ejercitación. Estoy leyendo el chat, no piensen que me quede pegada. Monse, ¿siempre es uno saturado o otro insaturado? Sí, siempre. Esa es la estructura del fosfolípido. Ahora vamos a ir con la ejercitación para que podamos continuar y al final hagamos preguntas, ¿sí? Se me escapa esto. Ejercicios. Recuerden que tienen que pensarla y que tienen que contestarme. Pregunta número 1. El agua, pongan atención, el agua forma parte de aproximadamente 2/3 del peso corporal de los animales. ¿Qué situación o situaciones justifican esta proporción? 1. El agua es el medio en el que ocurren principalmente las reacciones del metabolismo. 2. El agua es un excelente termorregulador, siendo capaz de absorber grandes cantidades de calor. 3. El agua permite la circulación de un gran número de sustancias a través de todo el organismo. Entonces, la respuesta correcta, solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 1, 2 y 3. ¿Cuál creen que va a ser la correcta? Voy a esperar más respuestas. Perfecto, la respuesta correcta es la E, ¿cierto? Por todas esas características del agua es que corresponde a la letra E. Súper bien. La siguiente. ¿Cuál es la principal función que cumplen los hidratos de carbono en los seres vivos? Hidratos de carbono, sinónimo de glúcidos. A, energética a largo plazo. B, energética a corto plazo. C, reparación de tejidos. D, crecimiento. E, aislante térmico. ¿Cuál va a ser la correcta en este caso? Ya tengo muchas. La respuesta correcta es la B, energética a corto plazo. Recuerden que la A, energética a largo plazo, es una característica indispensable de los lípidos, no de los glúcidos. Súper bien. 3. Aunque en nuestra sociedad se considera los lípidos como un enemigo, debido a las alzas de peso que puede provocar su consumo exagerado, son nutrientes esenciales porque A, son fuente de energía aislante térmico, sustancias reguladoras y forman parte de la estructura celular. B, son la única fuente de energía para que el metabolismo orgánico funcione. C, son utilizadas en la síntesis de hormonas que regulan la función metabólica del organismo. D, pueden transformarse en carbohidratos y almacenarse. E, cada kilogramo de grasa contiene aproximadamente 8.000 calorías. ¿Cuál es la respuesta correcta? Aquí veo más heterogeneidad en las respuestas. Ya no todos me contestaron la que era correcta. La respuesta correcta es la A. Son fuente de energía, aislante térmico, sustancias reguladoras y forman parte de la estructura celular. Súper bien. Algunos me respondieron la C. En realidad también funcionan para la síntesis de hormonas, pero no para las hormonas que funcionan a nivel metabólico, sino que a nivel sexual. 4. Los atletas, previo a una gran carrera, comen pastas en abundancia debido a qué? Las pastas se transforman en grasa acumulada que los aislará de las temperaturas ambientales. B, las pastas se
utilizan para formar la vaina de mielina, lo cual hace que la capacidad de reacción sea más rápida. C. Los atletas intentan acumular reservas de energía rápida que se requieren en una carrera. D. Los atletas acumulan kilos de glicógeno para disponer de una rápida reserva de energía. Y E. Las pastas proveen de energía para regular la síntesis de hormonas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, la respuesta correcta es la C. Bien, pero chicos, necesito hacer esta aclaración. El chat no es el WhatsApp. Por lo tanto, si va a escribir una vez, escríbalo una sola vez. No necesitamos que lo escriba tantas veces, porque lo único que logra es que se pierda su comentario. 5. La celulosa es un polisacárido de glucosa de estructura rígida, lineal e insoluble que los organismos animales no pueden digerir. ¿Cómo se explican estas características? 1. La glucosa que forman la celulosa están unidas por enlaces beta, lo que le da a la molécula una estructura rígida. 2. Al organizarse linealmente en forma paralela, queda poco espacio intramolecular, por lo que es una molécula rígida e insoluble. 3. Los animales carecen de enzimas que reconozcan los enlaces beta. La respuesta correcta puede ser solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3, 1, 2 y 3. Urbano, al fin una respuesta correcta. La respuesta correcta es la E. Todas, 1, 2 y 3. Ahora, paren de escribir para explicarles por qué se equivocaron. En el encabezado, la pregunta dice, la celulosa es un polisacárido de glucosa, de estructura rígida y lineal e insoluble que los organismos animales no pueden digerir. La número 2 dice, al organizarse linealmente en forma paralela, queda poco espacio intramolecular, por lo que es una molécula rígida e insoluble. Repite lo mismo que en el encabezado. Por lo tanto, corresponde y es cierta. Mientras la 1 también plantea que los enlaces beta son los que determinan esta estructura rígida, mientras que la 3 es que los animales carecen de enzimas para reconocer los enlaces beta. Por lo tanto, es la 1, la 2 y la 3. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual se forma el enlace que une a dos monosacáridos? Perfecto, la respuesta correcta es la A. ¿Sí? La respuesta correcta es condensación. Lo vimos en la unión de dos monosacáridos. La 7. La función de los fosfolípidos es la reserva energética, la formación de membranas biológicas, la formación de membranas impermeables, el almacenamiento de fósforo, otorgar rigidez a la membrana. ¿Cuál de estas es correcta? Perfecto, la respuesta correcta es la B, la formación de membranas biológicas. Las membranas plasmáticas son las que están formadas por fosfolípidos. Los fosfolípidos no sirven de reserva energética. Recuerden que son los triglicéridos los que funcionan de reserva energética. Por eso es la letra B. Tampoco puede ser la C porque las membranas no son impermeables, son semipermeables. 8. ¿Cuál de las siguientes biomoléculas es de origen lipídico? Insulina, glucagón, oxitocina, somatotrofina, testosterona. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? La respuesta correcta es la E, testosterona, ¿verdad? La testosterona es una hormona sexual, por lo tanto su precursor es el colesterol. Otra más, 9. Un investigador está tratando de identificar una biomolécula que aisló de un organismo unicelular. Algunos de los resultados de su investigación se muestran en el siguiente cuadro. 1. La molécula es insoluble en agua. 2. Por degradación se obtienen ácidos grasos. 3. También se ha encontrado en tejidos vegetales. Del análisis de estos resultados es posible inferir correctamente que la molécula es glicógeno, colesterol, un lípido, el almidón o la celulosa. ¿Cuál es correcta? La respuesta correcta es la C, corresponde a un lípido.
No podemos decir que es colesterol aunque sea insoluble en agua. Tampoco podemos decir que es celulosa porque la celulosa es un glúcido, por lo tanto no podría tener ácidos grasos en su interior. Además, como es insoluble en agua y se encuentra en tejidos vegetales, corresponde a un lípido. C. La pregunta 10 y última de la macromolécula representada en la siguiente figura. ¿Es correcto afirmar que? Fíjense en la molécula. Está formada por glucosa, es un polisacárido y cumple un rol estructural. La respuesta correcta podría ser solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 1, 2 y 3. ¿Cuál es? Valentina, con seguridad sí me va a responder. Estamos leyendo poco, parece, o estamos muy hiperventilados porque fíjense que la pregunta en ninguna parte nombra el rol o la función de esta molécula. Por lo tanto, yo no sé de dónde sacaron que cumple un rol estructural. Sí podemos decir que está formado por glucosas porque las vemos y que es un polisacárido porque es una gran cadena de glucosas. Pero no podemos asegurar que es una molécula con función o rol estructural. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. ¿Sí? Espero que haya quedado claro que no pueden inferir que la molécula sea una molécula estructural. Ok, vamos con las dudas. Como estamos un poco intensos con el chat, les voy a pedir que cuando alguien escriba una pregunta, el resto se abstenga para que no se me vaya la pregunta y yo pueda contestarlas todas. ¿Sí? Dani Abarca, ¿desde cuántas glucosas es polisacárido? ¿7 o 10? Lo que ocurre es que un polisacárido siempre se ha considerado como más de 2 y los oligosacáridos son considerados moléculas grandes, pero no tan grandes. Por lo tanto, siempre esa clasificación ha quedado un poco a la deriva. Por lo tanto, lo mejor es clasificar en monosacárido, disacárido y polisacárido, al menos en biología, porque en biología nos importa la función y la función vital y la importancia vital que tienen las moléculas. Oligosacáridos que tengan importancia biológica, la verdad es que en este momento no recuerdo ninguno. Por lo tanto, sí nos conviene recordar los monosacáridos, los disacáridos importantes y los polisacáridos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si ustedes no se abstienen de escribir, a mí se me van a perder las preguntas. Oh. A ver. Catherine, profe, ¿los glúcidos pertenecen a las biomoléculas orgánicas? Sí, los glúcidos pertenecen a las biomoléculas orgánicas, no inorgánicas, perdón, leí orgánicas. Los glúcidos no son biomoléculas inorgánicas porque tienen carbono. Todas las moléculas que tienen carbono son consideradas orgánicas. Hermelinda, profe, ¿pero es celulosa? No sé a qué te refieres con la celulosa. ¿En la pregunta? Porque si es en la pregunta, nos podemos devolver ahí, ¿sí? Podría ser almidón, podría ser glucógeno, no es celulosa, porque no tiene enlace de tipo beta, tiene enlace de tipo alfa, por lo tanto podría ser almidón o podría ser glucógeno. No podemos estar seguros, ¿sí? Seguimos con las dudas. Para tocarlo no sé nada, va a tener que estudiar un poquitito más nomás.
Karen Z Music. ¿Cómo sé cuándo es materia de electivo y cuándo es de común? Porque yo en un principio, o sea, la semana pasada, dije que íbamos a ver primero todo lo del plan común y luego íbamos a ver la mitad del año, plan mención. Por eso puedes saberlo. Camila, en todo caso los glúcidos son energía, no estructura. Exactamente. No tiene nada que ver con la estructura, pero sí en algunos casos están asociadas a algunas proteínas, formando glucoproteínas. Yerbárbaro. Entonces, ¿un oligosacario es un polisacario? Sí, es considerado un polisacario pequeño. Tenacho. Profe, explique de nuevo eso de los polisacáridos, glucosa, el esquemita, please. ¿Qué esquemita? Veamos si me puedo devolver. Antes de las preguntas, a los glúcidos. ¿Acá? Entonces, acá, de nuevo, brevemente, los glúcidos se clasifican en diferentes grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los oligosacáridos corresponden a un grupo pequeño dentro de los polisacáridos, por lo tanto son polisacáridos pequeños, de hasta 10 monómeros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la preguntita? Me estoy devolviendo. Entonces, un monosacárido es aquel, como pueden observar aquí, es un glúcido de un solo anillo que al unirse a otro forma un disacárido. Y estos se juntan por síntesis, por condensación. Mientras que un polisacárido es aquel que está formado por múltiples monosacáridos, que pueden ser desde 3 en adelante, y si tienen menos de 10 les llamamos oligosacáridos para hacer la diferencia, porque el almidón, la celulosa, la quitina y el glucógeno son mucho más grandes, son cadenas muy, muy grandes. Por eso se hace la diferencia. Pero les recomiendo que lo estudien y que lo repasen a partir de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entonces avanzaré hasta la diapositiva de dudas y voy a buscar algunas preguntas. Marcos, ¿cuál es la función principal de los carbohidratos? Lo dije en un principio, energética. Amy, ¿qué significa que el colesterol sea precursor de hormonas? Significa que a partir del colesterol, el colesterol se utiliza como materia prima para fabricar hormonas sexuales. Eso significa, precursor. ¿Qué tipo de sustancias pueden pasar directamente por la membrana plasmática? Eso lo vamos a ver cuando veamos transporte a través de la membrana, no se me adelante. Camila, ¿los fosfolípidos poseen carga eléctrica? Deberían poseer una tendencia a carga eléctrica solamente en la zona de la cabeza del fosfolípido, porque esa es la zona polar. Las colas no poseen carga eléctrica porque son apolares, por lo tanto no pueden tener carga eléctrica. Sweet, profe, usted resalta esto de la guía. ¿Cómo es guía de año anterior? ¿Eso quiere decir que el resto de la materia no entra? En la página del DEMRE usted puede obtener el temario 2017, que por el momento, según lo que yo tengo entendido, no ha variado del 2016. La única variación se hizo antes cuando se incorporaron preguntas de habilidades del pensamiento científico, que corresponden a 5, pero no hay otra diferencia. ¿Sí? Valentina Cortés, no me quedó claro qué significa saponificable. Saponificable significa que al
llevar a cabo una reacción química con este tipo de lípido, se puede obtener como resultado una estructura jabonosa que sirve para fabricar jabón. Esa es la única diferencia entre saponificable e insaponificable. Como es un grupo tan heterogéneo, es muy difícil clasificarlo y se clasificó de esta manera. No es relevante para la PSU, solamente había que clasificarlo de alguna forma. Hugo, en la última pregunta, ¿para qué fuera estructural se necesitaba tener enlace beta? Podríamos decir que sí. Si hubiese tenido enlace beta, podríamos haber asegurado que era un glúcido estructural porque hubiese sido celulosa o podría haber sido quitina. Bien. Matías, ¿el proceso de condensación tiene variables? No entiendo a qué se refiere con variables. ¿A si tiene variaciones, diferencias? Gonzalo, sí, eso quiere decir saponificable, que solo puede transformarse en jabón. Y voy a leer una última. Valentina, en la cadena de ácido graso saturado me pareció ver un enlace doble. Revise el video después porque la verdad es que no tiene enlace doble, por esa razón era rígido. Si hubiese tenido enlace doble, se hubiese visto quebrado como el insaturado. Rosa, ¿cómo se podría saber si es enlace alfa o es beta? Porque el enlace alfa tiene la estructura hacia abajo y son todos idénticos, uno al lado del otro. En cambio, el enlace beta es en forma de zigzag, como en la celulosa. Esa es la única razón. O sea, esa es la única forma. Y la verdad es que tampoco es relevante que se aprenda la estructura para el área de biología. Otra pregunta para que demos por terminado. Fran, profe, busqué en internet y sale que algunos lípidos sí tienen fósforo. Sí, tienen fósforo, el fosfolípido, pero por eso se hace la diferencia entre que el lípido por sí solo, ácidos grasos, no está formado como grupo por fósforo, sino que los ácidos grasos al unirse con un grupo fosfato forman una estructura compleja llamada fosfolípido. No significa que los lípidos tengan fósforo, no simplifiquen las cosas. Si lo simplifican, se van a confundir y se van a equivocar. No pueden simplificarlo, solamente tienen que comprender que los lípidos son un grupo heterogéneo y que dentro de ellos lo que comparten es que son hidrofóbicos, apolares y que además están formados en una gran cantidad por carbono e hidrógeno y muy poco oxígeno. De ahí a que tengamos un fosfolípido que sí tiene un átomo de fósforo en su estructura, no significa que el lípido, como conjunto, como grupo, tenga lípido en su estructura. ¿Se entiende? ¿Sí? El fosfolípido es parte del grupo de los lípidos, pero los lípidos en general no están formados por fósforo. Eso quise decir. Entonces, Urbano me pregunta, profe, una pregunta. ¿Este año vamos a ver ADN? Por supuesto que vamos a ver ADN. Ya hicimos con puntaje nacional toda una secuencia con el fin de que alcancemos a verlo todo, pero para eso tienen que estar sumamente concentrados y evitar ocupar el chat en exceso. El chat tiene que ser una herramienta, si no vamos a tener que sacarlo y va a ser muy fome. Así que espero que les haya gustado. Espero que no haya sido muy rápido. Yo sé que la parte de química en biología es un poco compleja, pero ya nos vamos a encontrar con la célula, que es más compleja todavía. Así que la próxima clase vamos a revisar biomoléculas orgánicas también de nuevo. Entonces ahí vamos a poder hacer la diferencia entre todas las biomoléculas para que a ustedes les quede claro, más o menos claro, para después seguir repasando. Por supuesto, tenemos todo el año
donde van a ir aclarando dudas, pero por favor vayan estudiando antes y lleguen a la hora. Y si no llegan a la hora, igual que en una sala de clases, calladitos, se instalan frente a su computador y empiezan a escuchar la clase. Y luego nos ponemos al día. Luego revisan el video nuevamente en YouTube, pero cuando escriben en el chat, hola, vengo llegando tarde, nos distraemos todos, tanto sus compañeros de plataforma como yo que estoy dictándoles la clase, y no quiero equivocarme porque eso puede significar una respuesta mala para ustedes en la PSU. Así que nos vemos la próxima semana. Revisen proteínas y ácidos nucleicos. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Bye.